Uno aprende haciendo las cosas porque aunque piense que lo sabe, no tendrá la certidumbre hasta que lo intente. Esta es una frase de Sófocles y nos invita a pensar en aquello de lo cual vamos a hablar hoy día, que es el método clínico de enseñanza del derecho y la creación de clínicas jurídicas. Comencemos por un poco de historia. Las clínicas jurídicas surgen en Estados Unidos en el año 1933, cuando una persona llamada Jerome Frank decide que es importante entender que en el método de enseñanza del derecho podría ser aplicable también los métodos de enseñanza de la medicina. Es por lo mismo que surge el método clínico, que es una forma de facilitación del proceso de enseñanza-aprendizaje del derecho. Consiste en aprender haciendo. Voy aprendiendo los contenidos en la medida en que voy aplicando y voy trabajando con casos reales. Esto es importante de mencionar que las clínicas jurídicas pueden crearse tanto en el contexto de una universidad como en el contexto de una organización no gubernamental, ONG o despacho legal privado. Cuando se crea una clínica jurídica en el marco de una universidad, se conoce como el método interno de creación de clínicas jurídicas, y cuando se crea en el marco de una ONG, se conoce como método externo de creación de clínicas jurídicas. Dentro de las clínicas jurídicas que se pueden crear, pueden hacerse sobre diversos temas. Pueden ser más bien como un consultorio jurídico que atiende diversos casos de diversas materias, o puede tener una especialización sobre un tema en específico. Y hoy a lo que quiero apuntar es a la creación de clínicas jurídicas sobre migrantes y sobre refugiados. Cuando uno tiene una clínica jurídica que aborda estas temáticas, es probable que uno mezcle, distintas tipologías y, por ejemplo, puede llevar diversos casos de índole administrativa y judicial, y también llevar casos de litigio estratégico que busquen tener una incidencia mayor no solamente en el caso en concreto, sino también en toda una situación que esté afectando a la población migrante, solicitante de asilo o refugiada en general, y poder incidir, ¿por qué no?, en las políticas públicas o en las políticas legislativas, e incluso poder incidir legalmente en el asunto que nos atañe. ¿Cuáles son los beneficios de crear una clínica jurídica? Bueno, podemos señalar por lo menos 4. En primer lugar, ganan las personas cuando se crea una clínica jurídica, porque son ellas las que pueden tener asistencia jurídica especializada y gratuita. En segundo lugar, ganan los y las estudiantes de la clínica jurídica que participan en ella. ¿Por qué? Porque aprenden haciendo y tienen una experiencia práctica antes de salir al mundo laboral, además de acrecentar sus conocimientos específicos sobre una temática. Gana también la universidad, que se posiciona como una que está trabajando temas atingentes, contingentes, temas del momento, temáticas importantes, y que, ¿por qué no?, forma mucho mejor a sus estudiantes en temas específicos. Y en cuarto lugar, podemos decir que se beneficia todo el país, porque tenemos a personas que están pudiendo obtener asistencia jurídica gratuita y especializada, las cuales quizás, si una clínica jurídica no existiera, no podrían tener acceso a esa asesoría. Les voy a contar un poco más sobre nuestra clínica jurídica, la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales. Nuestra clínica surge en el año 2008 como un curso de verano para apoyar a personas migrantes que estaban viviendo un proceso de regularización extraordinaria. Al año siguiente, el año 2009, se crea como una clínica jurídica propiamente tal, dependiente del Departamento de Clínicas Jurídicas y también del Centro de Derechos Humanos de nuestra universidad. Contamos con un equipo docente que está financiado por la universidad y también por proyectos externos. Contamos con el apoyo del ACNUR para esto en una cuestión específica que tiene que ver con la atención a solicitantes de asilo y refugiados. Y tenemos oficinas en la universidad, una secretaria que es la secretaria del Departamento de Clínicas, es decir, es la secretaria de todas las clínicas jurídicas que existen en la facultad, que son 8. Tenemos un email institucional y también tenemos teléfonos a los cuales las personas pueden llamar. Nosotros llevamos casos de migración y casos de asilo, y dependiendo del año nos vamos especializando en ciertas temáticas que están siendo contingentes. Pero yo podría decir que a lo largo de todo el tiempo que lleva la clínica jurídica nos hemos ido especializando en cuanto a migración, en temas de expulsiones y sanciones en general, y en temas de asilo nos hemos especializado en todo el procedimiento de asilo.
Particularmente hoy estamos trabajando en el ingreso al procedimiento de asilo de personas y aprovecho a contarles que estamos llevando casos a través de un litigio estratégico. Hemos presentado 4 acciones constitucionales de protección, que son acciones que se presentan ante la Corte Suprema de Justicia, en representación hasta ahora de 32 personas que han visto vulnerado su derecho a buscar y recibir asilo porque no les permiten ingresar al procedimiento de asilo. Esperamos en un futuro poder darles buenas noticias a este respecto, pero por ahora las causas se encuentran en tramitación. La clínica jurídica, además de utilizar el método clínico propiamente tal para que los y las estudiantes aprendan, contempla una serie de talleres, de clases lectivas, de revisiones de carpetas, que es la metodología que utilizamos para ir revisando los avances en los casos y también para ponerle nota a los estudiantes, porque recordemos que en el contexto de una universidad, participar en una clínica jurídica normalmente otorga créditos universitarios y, por cierto, forma parte de los cursos que los y las estudiantes deben tomar. Nos vamos a centrar ahora en los beneficios específicos para los estudiantes y para la universidad. Los beneficios que vamos a revisar tienen que ver con algo muy sencillo: tener a mejores y más preparados abogados y abogadas en el futuro. ¿Cuáles son estos beneficios? Primero, la formación profesional. Las clínicas jurídicas favorecen el aprendizaje. En segundo lugar, la sensibilidad social y personal que adquieren los y las estudiantes dentro de una clínica jurídica. En tercer lugar, tenemos la experiencia previa llevando casos, el litigio al cual ellos pueden acceder antes de salir al mundo profesional. En cuarto lugar, encontramos el acercamiento que los y las estudiantes pueden tener con autoridades y con instituciones, que los va a preparar mucho mejor precisamente para el mundo profesional. En quinto lugar, encontramos la idea de formar parte de proyectos importantes. Los y las estudiantes se sienten parte de algo que está sucediendo en el país. Y por último, ser parte de la contingencia país, de la discusión específica de leyes o de políticas públicas. Vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos. Veamos el primer punto. Las clínicas jurídicas o el método clínico de enseñanza del derecho favorece el aprendizaje. En la imagen, ustedes pueden ver dos cosas. En un lado encontramos la conocida taxonomía de Bloom, que establece los niveles de aprendizaje que los y las estudiantes pueden adquirir. Si se fijan, el último nivel de la pirámide es el nivel crear, y precisamente una clínica jurídica te permite avanzar por todos los niveles de aprendizaje, desde memorizar una norma en particular hasta crear estrategias jurídicas, pasando, por cierto, por aplicar, analizar y evaluar una situación, un caso, la situación de una persona en particular. En el otro lado encontramos esta infografía respecto de cómo aprendemos. Y ahí tenemos a el estadounidense psiquiatra William Glasser, que nos señala que aprendemos de diversas formas, pero que, por ejemplo, cuando discutimos con otras personas, aprendemos un 70% de lo que estamos haciendo. Cuando, por su parte, probamos algo, practicamos algo, podemos llegar a aprender el 80% de aquello que estamos practicando. Y cuando enseñamos a otro y explicamos a otras personas, podemos llegar a aprender el 95%. Esto que nos dice William Glasser, por supuesto que ha sido estudiado con posterioridad y tiene algunos matices, pero la idea básica que podemos sacar de acá es precisamente que el método clínico nos permite hacer todas estas cuestiones: leer, escuchar, hablar, discutir, practicar y explicar a otras personas. Y por lo tanto, es mucho más probable que nuestros estudiantes puedan aprender mucho mejor el derecho haciendo lo que una clínica jurídica hace propiamente tal. El segundo aspecto, que es adquirir la sensibilidad social o sensibilidad personal, es algo muy importante, y las imágenes que ustedes pueden visualizar tienen que ver precisamente con conectarse. En un caso particular, que es la primera imagen que ustedes pueden ver, la conexión con una situación específica, con una vulneración específica, donde todas y todos estaban involucrados con la persona que estaba siendo representada. Y la segunda imagen es una celebración de fiestas patrias. En esta celebración, los y las estudiantes por su propia cuenta prepararon, trajeron la comida típica chilena, adornaron el salón donde atendemos a las personas para hacerlos sentir parte, para hacerlos sentir integrados y bienvenidos.
Por lo tanto, una clínica jurídica permite que los y las estudiantes no solamente aprendan el contenido de fondo, sino que también puedan ser profesionales más sensibles a la realidad social. En tercer lugar, dijimos que una clínica favorece el tener experiencia previa llevando casos o llevando litigios específicos en el caso de una clínica jurídica. Y en particular, la imagen que ustedes pueden visualizar son los y las estudiantes de la clínica hace unos semestres atrás, precisamente dentro de un alegato. Ellos pueden tener la experiencia viendo a sus profesores litigar un caso, aprender cómo se prepara un alegato, cómo se litiga, cómo funciona un alegato propiamente tal, cómo es el mecanismo para llegar a un alegato o para tener una sentencia favorable o desfavorable, cómo se apela, en fin. Todas aquellas cuestiones ligadas al litigio propiamente tal pueden ser practicadas por los y las estudiantes en el marco de una clínica jurídica. En cuarto lugar, encontramos el aspecto de acercamiento con autoridades e instituciones, que es algo muy importante que los profesionales deben saber hacer, deben saber cómo dirigirse a una autoridad. No solamente a qué autoridad ir, sino que también cómo hablar, cómo presentarse respecto a una autoridad o institución. Y las imágenes que ustedes pueden visualizar son imágenes correspondientes a los últimos 4 semestres donde hemos hecho diversas actividades. En un costado izquierdo podemos encontrar la visita con los y las estudiantes de la clínica al Ministerio del Interior, particularmente al Departamento de Extranjería y Migración. Y en el lado derecho pueden encontrar visitas temáticas. Una de ellas fuimos a la Corte Suprema. Logramos hablar con un ministro de la Corte Suprema que nos dio su visión respecto de la migración y los fallos de la Corte. Y por otro lado, hicimos una visita a la CEPAL, que tiene su oficina aquí en Santiago de Chile. Estas son actividades muy importantes que permiten a los y las estudiantes acercarse a aquellas autoridades o instituciones con las que deben saber dialogar para poder lograr mejores resultados en los casos específicos. Encontramos también que el método clínico de enseñanza del derecho permite a los y las estudiantes formar parte de proyectos importantes. Y las imágenes que me enorgullecen bastante y que ustedes pueden visualizar acá en el video tienen que ver con un proyecto en particular que llevamos a cabo en la clínica jurídica, que es el proyecto Chile Reconoce, que logró reconocer la nacionalidad chilena de cientos de niños y niñas. Esto es muy importante porque acá los estudiantes pudieron involucrarse en este proyecto, pudieron ir al lanzamiento de este proyecto, un lanzamiento oficial dirigido precisamente por la Presidenta de la República. Y por cierto, pudieron algunos de ellos trabajar como voluntarios del ACNUR. Por lo tanto, una clínica jurídica los acerca, ¿no?, a proyectos y a realidades país que son sumamente importantes. Por último, una clínica jurídica permite, y esto tiene que ver también con lo que acabamos de señalar, permite a los estudiantes ser parte de la contingencia país e incluso de la contingencia regional o la contingencia global. Y en ese sentido pueden participar de la discusión de leyes o de otras normativas importantes. Las imágenes que ustedes visualizan aquí son imágenes que tienen que ver con debate interno acerca del proyecto de ley de migraciones o el debate que en el que la clínica jurídica participó ante el Congreso Nacional respecto de la nueva ley de migraciones que se está discutiendo. Una charla que fue preparada por el equipo clínico, es decir, profesores y estudiantes, para explicar los nuevos cambios administrativos que se hicieron en el año 2018, comunicados de prensa donde manifestamos nuestra opinión, columnas de opinión, entrevistas, todas cuestiones donde los estudiantes de la clínica pueden participar y pueden sentir que su trabajo tiene precisamente un enfoque, forma parte de algo importante y puede tener consecuencias en la vida de una persona y también, ¿por qué no?, en el devenir de un país entero, de una región. Espero que esta introducción al método clínico de enseñanza del derecho y a lo que son las clínicas jurídicas les incentive a ustedes a crear en el marco de sus propios países o sus propias instituciones nuevas clínicas jurídicas específicas para personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas que puedan contribuir con un granito de arena al mundo. Muchas gracias y que sigan disfrutando de este evento. Nos vemos.